ella. Por eso es importante que podamos hablar en este día sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero con las bases constitucionales, ¿sí? Ya el doctor ya me presentó, mi nombre es Ángel Santiago, y primeramente hay una diapositiva, como se ve. Para la entrada en vigor del Código Nacional se tuvo que reformar el artículo 16 constitucional. Dicen los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establece como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Esto es porque anteriormente no estaba contemplada la oralidad. Recuerden que todo era que debía ser fundado y motivado por la autoridad, pero que tenía que ser escrito. Al momento de que se reforma este artículo 16 constitucional, entonces ya se puede hablar de la oralidad. Y no nada más es para el ámbito civil o familiar, sino eso también viene y es para el ámbito, que hoy sabemos que en materia oral es penal, ya también se maneja materia familiar, materia mercantil. Entonces, ha avanzado mucho la oralidad en nuestro país. Por eso es que se realiza esta reforma constitucional. También el artículo 17 constitucional se tuvo que haber reformado y dice en el párrafo tercero, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso o otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre las formalidades procedimentales. Esto también, acuérdense que el artículo 17 constitucional nos habla sobre el acceso a la administración de justicia. Entonces, ese acceso a la administración de justicia ya es ahora de manera oral, ya no es nada más como antes era escrito, ahora lo haces hasta en línea, ¿no? Doctor, no sé si te ha tocado en el Estado de México que inicias ya los juicios en línea, actualmente en la Ciudad de México también, que más adelante vamos a hablar de que ya entró en vigor en la Ciudad de México el 1 de diciembre, lo que viene siendo el Código Nacional. También, bueno, sabemos que el artículo 73 de nuestra Carta Magna nos establece la facultad que tiene el Congreso en su fracción 30 para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Si no hubiera estas bases constitucionales, no pudiéramos que, no pudiera haber entrado en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de hecho, no lo pudieran haber realizado. Es necesario siempre que a través del Congreso de la Unión, que son los encargados de realizar las leyes, principalmente, que se dé. Por eso es necesario que yo haya tocado este artículo 73. ¿Vamos bien hasta aquí, doctor? Vamos bien, adelante, Sí, sí, gracias. sí. De aquí es importante que hoy en día, yo les comentaba, en la Ciudad de México ya entró en vigor el Código Nacional, la primera fase. Y para eso también, como hay un Congreso federal, también hay un Congreso local. Y el Congreso local de la Ciudad de México emitió un acuerdo. El acuerdo es el número V33, diagonal 2024, de fecha 24 de mayo del 2024, por el que se emite la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, derivado de la solicitud realizada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México. Porque tengamos en cuenta que la Ciudad de México es la primera entidad federativa en esta ocasión que entra en vigor el Código Nacional. Normalmente, cuando fue la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue el Estado de México, fue Chihuahua, fue Oaxaca, fue Zacatecas, fueron otras entidades y la última entidad que entró fue la Ciudad de México, ¿verdad? Que fue en el 2016. Aquí yo platicaba con algunos compañeros del Poder Judicial de la Ciudad de México, compañeros que estuvieron conmigo en el doctorado en civil. Algunos de ellos son jueces, otros son secretarios de acuerdos, y en una ocasión que estuvieron en la escuela de nosotros, nos comentan, en esta ocasión, dice, sí les vamos a ganar al Estado de México, que siempre ha entrado primero. Dice, un punto primordial que está haciendo el magistrado Guerra, dice, es que ahora sí debemos de ser la primera entidad federativa que entre con el Código Nacional. Y sí entró, ¿verdad? También quiero tocar ahorita algo que a partir del año
2014, en la Ciudad de México, ya había juicios orales en materia civil y familiar. O sea, que esto de la oralidad no es algo nuevo que vaya a entrar ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Familiares. Esto ya ha venido atrás. Además, en el Estado de México también ya se habla desde el año 2012 se entraron también los juicios orales familiares con la reforma que hubo también en el Estado de México. Entonces, esto de la oralidad no es nuevo, abogados. ¿Sí? No es nuevo esto de la oralidad. Esto realmente es algo que ahorita ya, lo único que está haciendo es que en lugar de que haya tantos códigos procesales, que actualmente tenemos 34 códigos procesales en materia civil y familiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que son 33 entidades federativas. Son 32 entidades. El código, además de procedimientos nacionales, es uno. Y el código federal que se sigue utilizando es otro. Por eso tenemos ¿cuántas? 34 legislaturas que se manejan. Y entonces, el día 3 de julio del 2024, la segunda legislatura, en el artículo primero de la Ciudad de México, es el inicio de vigencia y se declara la vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, de forma gradual y escalonada conforme a las fechas, materias y supuestos establecidos a continuación. ¿Sí? Entonces, el 1 de diciembre, abogados, está que en la Ciudad de México está operando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Les acababa yo de comentar. La oralidad no es nueva en la Ciudad de México, no es nueva en el Estado de México, no es nueva en otras entidades federativas que ya manejan la oralidad. Simplemente lo único que se está haciendo es que vamos a tener un solo código nacional de procedimientos civiles y familiares, como en la materia penal, que tenemos un código nacional de procedimientos penales. Pero esto, abogados, no nos llevemos que digamos, ahora vamos a poder litigar con el mismo criterio porque tenemos un código nacional, no, abogados. Cada entidad federativa, y es más, en cada entidad federativa, en cada distrito judicial, cada juez, cada juzgador tiene su propio criterio y eso hace que a veces en materia penal, a veces hay cambios. Imagínense si en materia familiar no va a haber cambios, en materia civil no va a haber cambios. Claro que va a haber, ¿por qué? Porque cada juzgador tiene a veces su propio criterio. Es más, hasta me ha tocado, no sé si algunos de ustedes que ya litigan y que postulan en el Estado de México, en la Ciudad de México, que en el mismo juzgado y en la misma, pero secretarías diferentes, tienen diferente criterio. Fíjense, ¿no? Entonces esto va a seguir pasando, abogados, ¿sí? Y de ahí entonces sí podemos entrar, ahora sí que ya tenemos las bases constitucionales para que pueda entrar y el acuerdo que se generó a través de la Asamblea, la segunda legislatura en la Ciudad de México, sí podemos ya hablar un poquito de lo que es el juicio oral, ¿sí? Quiero decirles, abogados, también, voy a hacer otro pequeño paréntesis y hablar un poquito también del artículo 666. El artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos establece la especialización para todo aquel abogado que vaya a litigar o postular en materia familiar, en materia de grupos vulnerables. ¿Sí? Eso yo le voy a pedir un ratito más a un asistente que lo lea un poquito más adelante para que lo vaya buscando. También vamos a por ahí a leer un poquito del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el artículo primero, parte nada más del artículo segundo, nada más para que vayan ustedes viendo algunos puntos que voy a tocar, el artículo tercero, también que nos habla de las generalidades del juicio oral familiar, para que lo vayan buscando, para que también participen los compañeros que están en línea, ¿sí? Platicar con el doctor Marcos, esto es una pequeña introducción, nada más tenemos una hora para poder hablar de esto, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico. ¿Les parece, abogados? Y dice, en materia familiar, a partir del 1 de diciembre del 2024, para la promoción de procedimientos de jurisdicción voluntaria en todas sus modalidades, cualquier controversia familiar en la que no se plantee el divorcio
aquellos conflictos que se atiendan mediante la justicia restaurativa, así como sus respectivos procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La normatividad que nos habla de esto que entró ya a partir del 1 de diciembre del 2024 está contemplada en el artículo 587 al 602, que nos habla de la jurisdicción voluntaria en materia familiar. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahorita para que ustedes ya puedan entrar ahora a realizar algún escrito, alguna promoción, requieren tener su firma del tribunal. ¿Esto por qué hago este paréntesis? Porque ya lo tenemos en la práctica, abogados. Desafortunadamente, nadie dijo, ¿sabes qué? Tienes que tener tu promovente, el que tiene la capacidad legítima para poder iniciar activa su acción, tiene que tenerlo. Aparte, el abogado tiene que tenerlo. No lo hubo como tal, ¿sí? Yo recuerdo el año pasado, en diciembre, entró en vigor la primera semana, empezaba la gente a llegar a lo que eran los juzgados familiares en patriotismo, que estuvieron los módulos ahí ubicados para que tú pudieras hacer que darte de alta en la firma electrónica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y muchos se confundían porque decían, es que ya tengo mi firma electrónica del SAT, sí, pero no es esa, están dando otra, ¿sí? Entonces, es lo primerito que debes de tener, abogado, para que puedas entrar a poder litigar o postular ahorita ya en la Ciudad de México, es que tengas tu firma por parte del Tribunal de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, esto es algo que yo te pido de favor que lo vayas haciendo si aún no estás llevando algún juicio. ¿Sí? No sé de dónde estén conectados, en el Estado de México, Ciudad de México, de alguna entidad federativa. ¿De dónde nos acompañan, doctor? Ciudad de México. Sí, Ok, de la Ciudad de México, algunos pues, ya me darán la razón de cómo estuvo la primera semana, en que muchos ya tenían cita, decían voy a presentar una demanda y ya no se la recibían, decían no, porque ya entró con el nuevo código. Ahora tienes que generar tu firma para que otra vez lo hagan, pero te decían, pero ¿qué crees? Que también tienes que tener a tu representado o representada para que lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Entonces, pues realmente es algo que no nada más ahorita, en la Ciudad de México. Se ha dado siempre que se hace una implementación en alguna cuestión procedimental. Y eso es lo que pasó. Pero bueno, ¿vamos bien hasta aquí, abogados? vamos bien, doctor, te escuchamos Ok, bien, vamos bien. ok. Entonces, como decíamos, a partir del artículo 587 al 602 nos va a hablar de lo que es la jurisdicción voluntaria en materia familiar. Voy a leerles, no les voy a leer todos, nada, no es una pequeña parte de algunos para que vayamos entendiendo y para que vayamos viendo qué es lo que comprende. Dice, comprende el artículo 587, dice, todos los actos que por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinantes. A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones y emplazamientos necesarios en procesos extranjeros. Los procedimientos de que trata este capítulo podrán tramitarse ante notaría o notario público, de conformidad con lo dispuesto por este Código Nacional, así como el Código Civil y demás leyes de la entidad federativa de la que se trata. Esto es importante, abogados, porque de por sí ya el notario podía hacer varias cosas. Ahora va a poder hacer más. Muchas cuestiones de informes testimoniales que uno hacía a través de la jurisdicción voluntaria en la Ciudad de México para acreditar la identidad de persona, un ejemplo. Ahora lo puedes hacer con notario. ¿Se podía hacer con notario antes? Sí, pero había muchas instituciones públicas que te lo regresaban y te decían, no, a mí hágame el juicio y tráigame el juicio. Una de esas era el IMSS. El IMSS te pedía forzosamente, tú le llevabas tu identidad de persona, tu declaratoria de concubinato y te decía, la que tú me traes por el informe testimonial de notario no me sirve. Yo quiero la jurisdiccional. Y tenías que irte a qué? A hacer el juicio. Hoy en día, con este artículo, ya le da esa facultad para qué? Para que el notario
Pero eso es lo mismo, sabemos que el notario es un auxiliar de la administración de justicia también. Entonces, el notario tiene un papel muy importante en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Los que litigan en el Estado de México sabrán que en el Estado de México contamos, voy a poner un ejemplo, 4 tipos de divorcio, ¿sí? Que es el divorcio por mutuo consentimiento, divorcio voluntario, el divorcio encausado, el divorcio administrativo que se hace directamente ante el oficial del registro civil que contrajiste matrimonio, y también estaba el divorcio ante notaría. Eso ya estaba en el Estado de México. Y eso lo agregan ahora que al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese ya está agregado, ¿sí? Entonces, el notario tiene un papel importante hoy en día, sí, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, ya vamos a poder comparecer ante el notario. ¿Esto qué pasa, abogados? Yo les voy a comentar algo. En una ocasión, la exministra Sánchez Cordero, su familia son notarios. Entonces recuerden que ella pues era mano derecha del presidente, expresidente, ¿no? Y por eso es que también incluyen más las cuestiones notariales, ¿sí? Pero es una cuestión meramente política. Por ahí si alguien nos puede apoyar apagando su micrófono, de favor. Gracias, ¿sí? Y entonces, esto es lo que se va dando, abogados. El notario forma parte importante en este Código Nacional. Entonces, tú ya vas a poder ir. Dices, ya no voy al órgano jurisdiccional porque a veces me va a tardar un poquito más. Vas con el notario. Y cuando vayas al IMSS o algo, diga, no, mira, el artículo 587 faculta ya al notario para que el notario pueda llevar eso. Y ya también, como es fedatario público, que sabemos que el notario puede hacer esto. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? El artículo, si pueden apagar su Bien, micrófono, a de ver, es favor. importante que apaguen, por favor, sus micrófonos para que pueda continuar el doctor desarrollando la ponencia. No sé si de Maestro, ahí yo te tengo dé la opción de que puedas apagarlo. Sí, de eso. ahí tiene la función para que ustedes lo apaguen los que llevan administración. Ya, parece que ya lo pudo hacer él. Ok, regresamos. El artículo 588 también nos habla de manera enunciativa y no limitativa los siguientes casos que se podrán tramitar mediante jurisdicción voluntaria: nombramiento de personas tutoras y curadoras, enajenación de bienes, propiedad de niños, niñas, niños, adolescentes, ausentes o desaparecidos, declaración de ausencia, así como la declaración especial de ausencia por desaparición, procedimiento de adopción y restitución nacional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Estos son algunos de los juicios que vamos a poder llevar a través de la jurisdicción voluntaria. No va a ser necesario abrir una controversia del orden familiar, sino que va a ser directamente por una jurisdicción voluntaria, porque recordará que el artículo 578 te establece que podrás llevar ahí que no sean que litigiosas. Litigio es cuando existen conflictos de intereses, ¿sí? Entonces es algo de lo que tú puedes llevar. Esa semana nos llegó a la oficina un asunto de una persona sobre su residencia. eh, es extranjero y tiene su residencia temporal, ¿no? Y me preguntó, oiga, ¿cree que también esto ya lo podamos llevar? Bueno, dice restitución nacional, ¿no? No quiere decir una residencia nacional, nada. A veces son algunos conceptos que a lo mejor varían, ¿no? Pero no es una restitución nacional. Procedimiento de adopción, declaración de ausencia de personas. Y eso lo que se va a tratar es de que vaya un poquito más rápido toda esta cuestión, ¿sí? Que podamos hacerlo nosotros ante la jurisdicción voluntaria, que es lo que ya está activo, abogados. Esto ya está activo el día de hoy. ¿Sí? El artículo 589 dice, la jurisdicción voluntaria deberá promoverse por Una escrito ante práctica la de autoridad derecho. jurisdiccional
Coincido que estoy competente. desayunando y había la plática. Ya no voy por los taquitos. Es que salí con Álvaro. Compañero Felipe, tiene prendido el micrófono, por favor, si lo puede apagar. Gracias. Dice la jurisdicción competente y reunir los siguientes requisitos: nombre y domicilio de quien promueve. En su caso, nombre y domicilio de las personas que deban ser citadas. Fracción tercera, la petición expresa de lo solicitado, los hechos que fundamenten la solicitud. Fracción cuarto, las pruebas que se ofrezcan. Y fracción quinta, firma de quien promueve. Esos son los requisitos que va a llevar el escrito de una jurisdicción voluntaria. Pero también quiero hacer ahorita aquí un paréntesis y quiero ver si alguien nos puede apoyar con la lectura del artículo primero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Quién podrá apoyarnos, de favor? Hace un montón. ¿Y lo tienen por ahí para que nos apoyen? ¿O lo leo? Si me permite, maestro. Sí. Sí, buenos días. Artículo 1. Las disposiciones de este código son de orden público, interés social y conservancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto establecer la regulación procesal, civil y familiar con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los estados en el que el Estado mexicano sea parte. Gracias, licenciado. ¿Por qué quise que se leyera esto? Porque precisamente en el escrito nos está fundamentando este escrito que debemos de poner que los hechos, ¿verdad? La petición expresa, las pruebas que se ofrecen. Pero también acuérdense, abogados, que ahora, como ya tenemos, todos recordarán que en sus clases de introducción al estudio del derecho vieron las fuentes formales del derecho y que en un escrito tú puedes hacer valer que la ley, ¿verdad? Pero no nada más la ley, está la doctrina, están los tratados internacionales y es precisamente de lo que nos habla el artículo primero, que son las disposiciones del Código Nacional que son de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio. Y ya el último nos habla precisamente de los Estados Unidos y los tratados internacionales. Entonces, eso nos ayuda y nos abre una pauta a que nosotros como abogados hagamos valer el artículo primero constitucional y el artículo 133 constitucional que nos habla del principio de convencionalidad. Porque en base a eso, abogados podemos traer doctrina internacional, podremos traer nosotros alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la podemos hacer valer también a través de en un escrito de jurisdicción voluntaria, y no nada más en jurisdicción voluntaria, en cualquier escrito que nosotros promovamos en materia civil o familiar, haya litigio o no haya litigio, ¿sí? Por eso quise que leyéramos ahorita este artículo y también un artículo que va a ser muy importante, abogados, en este rubro que vamos a hablar del Código Nacional y que usted va a estar viendo a través del litigio, es el artículo 2 constitucional, porque el artículo 2 constitucional nos habla de los conceptos de algunas palabras que ya van a ver, que vienen incluidas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, este artículo nos habla de algunos. No sé quién por ahí, otro abogado que me quiera apoyar para que yo le diga algunas fracciones del artículo 2. Dígame, Alguien maestro. que, ¿sí? El artículo 2, fracción segunda, que nos habla de una persona de apoyo. Apoyo. Formas de asistir el procedimiento de las personas para facilitar su comprensión, ejercicio y manifestación de voluntad, derechos y obligaciones. Esto es que vamos a poder, la persona va a poder ahí nombrar una persona de apoyo, una persona que aparte de ella, la ayuda, aparte del abogado, aparte de un intérprete, aparte de un traductor, vas a poder tú poner una persona, por ejemplo, la mamá dice, yo quiero hacer por medio de jurisdicción voluntaria el concubinato, declaratoria de concubinato, pero no le entiendo muy bien. Entonces quiero autorizar como persona de apoyo a mi hija. Lo puede hacer ya con esta figura.
¿sí? Aquí vamos a leer otro. Que bueno, y luego les vuelvo a repetir, ya se ve también lo que son toda la cuestión electrónica y los archivos electrónicos. Eso ya los hemos visto, pero aquí ya viene tal cual el concepto. La fracción tercera dice, archivo o documento electrónico, con independencia del formato en que se encuentre, comprenden el escrito que es generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos, digitales u ópticos, enviado, recibido, almacenado o utilizado a través de sistemas de justicia digital. ¿Por qué? Porque acuérdense que va a ser en línea, abogados. Ya todo va a ser en línea. Se supone que va a ser más rápido. Que déjame decirte que en la práctica está teniendo, en el Estado de México, ya se están manejando los juicios en línea desde el año pasado. Entonces, los que han litigado en el Estado de México me darán la razón. Tú promueves, es el cero papel, ¿no? La modalidad cero papel. Promueves, ellos dicen, ya no me dejes, nada más me te lo escaneo, llévatelo, ya no necesitas tu acuse, ¿no? Ya todo lo puedes hacer por línea con tu firma electrónica o compareces ante oficina de partes, te lo escanean y ellos ya te dicto el acuerdo de erradicación, el auto de inicio. Pero ¿qué pasa, abogados? Pasa algo, que como normalmente la autoridad, la mayoría, no quiero generalizar, pero hay muchos servidores públicos del órgano jurisdiccional que trabajan con machotes y dejan los nombres, dejan la acción que no es. ¿Y eso qué pasa? Que como abogado, en lugar de agilizarlo, te lo va deteniendo, porque tienes que ir forzosamente al juzgado para que pase a cuenta tu escrito y te lo corrija. Y una vez que ya te lo corrigen, veas que efectivamente se corrigió y que está bien, ¿verdad? Entonces, esto no va a ser algo así muy rápido, abogados. Se va a ir dando poco a poco con el transcurso del tiempo, ¿sí? Quiero también dentro de este mismo artículo 2, quiero también que leamos otra fracción que es importante. Es la fracción 22ª o 22. ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? Yo la leo. Yo la leo. Gracias. Perdón. Aquí está. Es grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Las personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad que, por causas diversas, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación. Gracias, licenciada. Esto es algo muy importante porque para este grupo social o de situaciones en vulnerabilidad, ahí te está diciendo cuáles son las personas que entran a esta hipótesis. Y además es cuando más se va a requerir de la especialización para que podamos representar este grupo de personas abogados. Entonces sí es importante que desde ahorita empecemos nosotros, digo, ahorita que llegamos al 666 van a ver, que ahí nos pide la especialización, pero también tenemos que salvaguardar los derechos de los grupos sociales, hablando si hablamos un poquito del artículo 2 constitucional, que son pluriculturales, grupos indígenas. ¿Qué pasa? Que necesitan un intérprete y necesitan un traductor, no nada más el traductor, sino un intérprete, o no nada más el intérprete, sino también un traductor, para que le haga saber qué es lo que le están diciendo en sus palabras, en su dialecto, que se lo haga entendible, abogados, ¿sí? Que se lo haga entendible. Entonces es importante que empecemos nosotros a especializarnos un poquito más si vamos a estar llevando los juicios con grupos sociales y grupos vulnerables, ¿sale? Quiero también que se lea otra fracción, que es la fracción 26ª o 26. Si alguien más me puede apoyar, ahí la licenciada o licenciada que están apoyando, o alguien más, que nos habla también de algo que no lo habíamos visto y que ya viene incluido aquí, y que lo vemos en materia penal, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, ¿no? Y en algunas otras,
pero aquí ya viene como tal. ¿Ya lo tendrán por ahí? Ya, maestro. Sí, gracias. Metaverso, espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de las experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida, tokens o cadena de bloques. Gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo digital entró a nosotros como abogados. ¿Sí? Ya todo el mundo digital está. Las videollamadas, videoconferencias, todo eso que ya se han llevado, pues entra dentro del mundo del metaverso. ¿Sí? Toda la tecnología que ha estado avanzando y que ahora decimos, ahora va a ser importante, si tú no tienes conocimientos de sistemas, que contrates una persona que conozca de sistemas digitales, para que esa persona nos pueda auxiliar, ¿verdad? Ahorita lo veíamos, ¿no? A ver, estamos en el teléfono, a ver, vamos a ver si se puede visualizar la pantalla, si se oye el audio, a ver que apaguen el micrófono de quien están hablando. Sí me estoy dando a entender, tenemos que entrar también abogados a toda esta cuestión. Ahora es importante también tener una persona de sistemas que nos está apoyando en el despacho. ¿Sí? Vamos a ver otra por ahí, persona representada autorizada. La fracción de 30 o fracción 30 del mismo artículo, abogados, nos habla de la persona representante autorizada. Lo que era el abogado, lo que era el abogado patrono, ahora se va a llamar persona representante autorizada. Dice, la persona autorizada por cualquiera de las partes con funciones de representación del procedimiento judicial de carácter público o privado que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad competente. Tiene que ser una persona forzosamente que cuente con ¿qué? Con cédula profesional. Sabemos que en la Ciudad de México podías llevarte todo el procedimiento, no te pedían la cédula profesional. Es más, llegabas a la audiencia y tú podías decir, ¿sabes qué? No traigo cédula. Y te podían decir, pues que comparezca por su propio derecho, licenciado, ¿no? Ahora ya no. Ahora si tú vas a querer requerir representar a alguien, vas a tener que acreditar precisamente tu personalidad de licenciado en Derecho o de abogado. ¿Por qué dice ahí de abogado o licenciado en Derecho? Porque hay algunas escuelas que te dan cédula de abogado y hay otras que te dan cédula de licenciado en Derecho. Hay otros que vienen licenciado en Derecho con especialidad en juicios orales. ¿Sí? Entonces, por eso es que se hace aquí la especificación, abogados. ¿Sale? ¿Vamos bien? Hasta ahí. Y voy a leer un poquito el artículo tercero también que nos habla del juicio oral. Dice, en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de controversia sobre los formalismos procesales. Serán aplicables las reglas y principios de juicio oral en lo que resulte compatible. Asimismo, serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales que pacten las partes y de conformidad con lo dispuesto en este Código Nacional, podrá tramitarse mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que platicábamos hace rato que nos hizo favor el licenciado el artículo primero, tenemos que velar, no nada más salvaguardando los derechos humanos y fundamentales contemplados únicamente en el Código Nacional, sino debe ser en la Constitución y en los tratados de los cuales México forme parte. Por eso es que el derecho internacional forma un papel fundamental en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya debería de ser, ¿verdad, abogados? Que ya debería de ser porque lo establece el artículo 133 constitucional, que nos habla del principio de convencionalidad, ¿verdad? Entonces eso ya debería de estar, abogados. ¿Sale? Vamos bien hasta aquí. Vamos a dar otro pequeño y después vamos a para unas preguntas. Luego nada más tenemos una hora. Vamos al artículo 591, regresamos a nuestras diapositivas.
Y dice, en la jurisdicción voluntaria ante autoridad jurisdiccional se dará vista al Ministerio Público Federal o local según corresponda. A veces nosotros presentamos un escrito y decimos, ya va a salir, señora, no se preocupe, sale el acuerdo y enseguida, ¿cuánto tiempo voy a tardar? No, un momento. Sale tu acuerdo de erradicación, pero le van a dar vista al Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a desahogar la vista. Y después de ahí te van a dar activista y luego tú vas a hacer otro escrito. Entonces les comento esto porque a veces tenemos que decirle y explicarle a nuestros representados. ¿Qué tal? Aquí vivo. Sabemos que el representado a veces quiere las cosas más rápido, ¿verdad? Que diga el representado, oye, es que me voy que sí, pero el procedimiento no es tan rápido, ¿verdad? Y dice así, cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos, cuando se refiere a la persona o bienes de niñas, niños o adolescentes, o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, cuando tenga relación con los derechos o bienes de personas ausentes o desaparecidas, cuando se encuentren involucrados derechos de personas pertenecientes a grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, cuando lo considere necesario la autoridad jurisdiccional o lo pidan las partes y cuando lo dispusiere la ley aplicable. ¿Se dan cuenta? Son derechos de grupos sociales y vulnerables, niños, niñas y adolescentes. En ese tipo de situación, forzosamente se tendrá que dar vista al Ministerio Público. Esto no será a petición de parte, sino esto será de manera oficiosa. ¿Sale? Y el procedimiento. Dice el procedimiento del artículo 592. Recibida la solicitud, la autoridad jurisdiccional la examinará y conjuntamente a su admisión proveerá respecto de las pruebas ofrecidas, las que se desahogarán en una audiencia oral que se fijará dentro del término de 15 días. En su caso, se dará vista al Ministerio Público sin que sea obstáculo para la celebración de la audiencia la inasistencia de este último. Si no mediare oposición, la autoridad jurisdiccional aprobará la información de la autorización judicial si lo considera procedente y se expedirá copia certificada al peticionario si la pidiese. Este es el trámite de una jurisdicción voluntaria conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya entró en vigor el 1 de diciembre del año 2024 en la Ciudad de México y que entrará en diferentes entidades federativas, abogados. ¿Sale? Vamos a dar otro ejemplo que es también la consignación de alimentos. La consignación de alimentos está en el artículo 597 al 602 y dice, el deudor alimentario podrá promover diligencia de consignación. Deberá de ser en cheque certificado o billete de depósito. Se hará saber a la acreedora que queda a su disposición el billete. Una vez recibido el billete, se hará constar su recepción. Si el acreedor no comparece o recibirlo, la autoridad lo hará constar y podrá seguir consignado. La consignación no extingue la obligación alimentaria. A veces no se les tocó a ustedes en el área de consignaciones que está a la vuelta de Patriotismo 230 y que tú ibas, llevabas tu billete de consignación y a veces ¿qué te decían? A ver, tráeme a la persona, al promovente, para que ratifique su escrito. Y eso te lo hacía más tardado, abogado, ¿no? Entonces ahora vas a poder acudir directamente ante el juez. Digo, a veces algunos abogados sí lo hacían, ¿sabes qué? Te consigno el pago, ¿no? Pero ahorita ya viene más formalizado, ¿sí? La consignación de pago de alimentos. ¿Cómo Porque dice es una forma... la Es universidad, una, licenciado en Derecho? Porque ahora van a checarte que si eres que unas universidades te daban licenciado en Derecho y otras te dan como abogado. por ahí No es lo mismo. El ahí código ya está utilizado, van a checar qué tienes, si eres abogado o eres licenciado en Derecho. ¿Y cuál es la diferencia? Que el que sí puede litigar soy yo y el otro va a tener sellos dogmática. a ver, estamos ya casi terminando. Entonces es una forma, abogados, de que también vamos a poder y que ya está, hoy en día ya lo puedes usar también, abogados, ¿sí? Ya lo puedes hacer también, abogados, hoy en día hacer precisamente esta consignación
de alimentos ante una jurisdicción voluntaria, a un procedimiento, ya veíamos qué es lo que se puede hacer, el 591, el 592, el 597, pero quiero que ahora vayamos a leer el artículo 666, que es un punto primordial, si alguien me puede apoyar, de los que están en línea, de favor. ¿Alguien en línea? Ya lo tengo. Sí, De maestro. favor. Dice, en todo momento, las partes deberán contar con una defensa técnica efectiva y tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia. Además, la defensa será especializada para el caso de que alguna o ambas partes acudan sin ella. La autoridad jurisdiccional solicitará de inmediato la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera y para el caso de que la designación se realice en el momento del desahogo de alguna audiencia. La autoridad jurisdiccional podrá diferirla por única ocasión, fijándose nuevo día y hora dentro de los siguientes 10 días hábiles. Gracias, licenciada. Si dan cuenta, este artículo nos habla de la especialización, porque hablábamos de los grupos sociales, grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Son temas muy delicados que realmente el código dice, necesita una especialización. El día jueves tuvimos ahí en el podcast de nosotros al doctor Marcos, que nos acompañó y precisamente hablábamos de justicia para adolescentes, que también se requiere una especialización. Ahora va a ser igual en materia familiar, abogados. Dice el artículo 666, nos acaba de leer la licenciada, en todo momento las partes deberán contar con una defensa técnica. Vean, defensa técnica, te habla de un concepto penal efectiva y tratándose de asuntos que afecten derechos de infancia, además de la defensa será especializada. Por eso es que hoy en día, de hecho hay amparo sobre este artículo, el artículo 666, se promovió amparo, se concedió porque acuérdense que el artículo 5º constitucional nos habla de que tú puedes ejercer libremente, en este caso como abogados, por eso estudiaste una licenciatura, ¿no? Si es escuela privada, 3 años, si eres de escuela pública, de 4 a 5 años, ¿no? Entonces, tú lo estudiaste, acreditaste tus créditos, realizaste, te titulaste, tienes tu cédula profesional y con esa tú ya puedes litigar, ¿no? Como decíamos, sea si es una cédula que una universidad te puso como abogado o si otra te puso como licenciado en Derecho. Cualquiera de ellas, tú pudieras que llevar estos juicios. Pero no basta, abogados, no basta esto para que tú puedas representar lo que aquí establece el artículo 666. Tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia, además será especializada. Para el caso de que alguna o ambas partes acudan sin ella, la autoridad jurisdiccional solicitará de inmediato la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera y para el caso de que la designación se realice en el momento, el desahogo de alguna audiencia, la autoridad jurisdiccional podrá diferir. Tú llevas un juicio, te presentas y ahí te va a preguntar el juez, ¿tiene la especialización? ¿Está especializado? Y te vas a empezar a hacer preguntas de algunos tratados, de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, porque nos habla del derecho del infante, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a saber? O sea, no basta con tener la licenciatura, vas a tener que tomar cursos, diplomados, y vas a tener que llevar tus constancias, era lo que platicábamos con el doctor Marcos el día jueves. Ahora dices que tienes que llevar tus constancias, ¿no? Para la justicia de adolescentes. Va a ser lo mismo aquí para este procedimiento donde vamos a ver derechos del infante, como lo establece el artículo 666. Así que tenemos
un arduo trabajo, abogado, abogada, que vamos a tener que estar precisamente vamos a estar precisamente nosotros, abogados, pues preparándonos constantemente, ¿no? Constantemente vamos a estar preparándonos, vamos a estar eh, actualizándonos, tomando cursos. Hubo un curso, ¿no?, del Código Nacional en el Estado de México a través del Poder Judicial. Hubo otro aquí en la Ciudad de México, que fueron muy pocos los que se inscribieron, pero los cursos tenían un costo alrededor de 20,000 pesos. Entonces, la Administración de Justicia, el artículo 17 constitucional dice que es gratuita, ¿no? La administración. Sí, pero tú como abogado postulante litigante, no te sale tan gratuito porque tienes que actualizarte. Ahora, estar más actualizado de lo que te estás actualizando. Y además no eso, sino estarte especializando, ¿sí? Entonces es un tema muy importante, digo, está en juicio de amparo, porque el artículo 5 constitucional, pues nada más establece de oficios, artes, de que cada quien pues es libre de ejercer, de trabajar en lo que sea, ¿no? Siempre y cuando lo acredites. Si no lo acreditamos, con tu cédula, que te acredita como abogado o como licenciado en Derecho. Pero ahora te piden que la especialización abogado. Pues aquí es mi participación. Tenemos 7 minutitos para alguna pregunta, alguna duda, doctor Marcos. Sí, muchas gracias. Adelante, quien tenga alguna pregunta para el doctor. Yo, buenos días. Y buenos Buenos días, licenciado Omar. a todos. Me presento, soy licenciado Armando Heredia Portillo, servidor, soy del Estado de México. Hay un concepto bien básico, el cual de esto de la representación de lo que establecía, más bien lo que establece la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, esto ya tiene, desde que se implementara el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, ya estaba, ¿sí? Incluso había muchos problemas con jueces, porque cuando hacían entrevistas a menores tenían brocones. ¿Por qué? Porque ya es un delito contra los derechos de los niños, niñas, adolescentes, como lo establece el interés social de la niñez, ¿sí? Todos esos, los tratados que está en México, que son 23 países, uno de ellos es México. Entonces esto es desde anteriormente, no de ahorita el código. Eso está estipulado y apenas el con agua. Tengan cuidado, una persona dentro del juzgado, va a psicólogo, criminólogo, atender a un niño, entrevistarlo, tiene que tener uno, realización, ya sea un diplomado o ya sea una constancia dentro del sistema nacional, del sistema de justicia penal para adolescentes. Solamente son las personas que pueden entrevistar a los menores. Hay muchos jueces que no lo hacen. O sea, todo eso hasta hoy están viendo, pero llegan al niño y nunca se dan cuenta ni los papás. Por decir, si a mí, mi hijo, le van a tomar una entrevista, a ver, esperen, la persona tiene algún documento que pueda. Lógico que no lo hacen, no lo hacen. Muchos abogados, muchos, ¿cómo se llama? Compañeros, todo eso, les apuesto que no lo hacen y permiten que hagan las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes y están violentando sus derechos, ¿sí? Yo se los digo porque yo tengo la licenciatura en Derecho Penal, diplomado en Derecho Penal, diplomado en Justicia Penal para Adolescentes, licenciado en Criminología Criminalística, perfilación criminal, criminología educativa y llevo muchos temas y a mí créanme que luego hasta me dicen, oiga, Gali, tengo este problema así en la escuela, oiga, Gali, tengo este problema con niños y así, a ver, espérame, ¿dónde te lo llevaron? Hasta incluso lo establece la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, tienen que tener especialidad desde el juez, el magistrado, la fiscalía, MP, hasta policías y del ejército, o porque luego hacen detenciones en fragancia a los niños y no los pueden Sí, muy poner. bien. Licenciado Armando, ¿cuál es su pregunta? Que el sistema nos va a cortar en 5 minutos. ¿Cuál es su pregunta, licenciado? Nada más esa, que también Creo que era aportación, ¿verdad? el doctor, el Ok, maestro. te agradezco. Sí, era una aportación aparte, nada más. Sí, gracias, compañero, que es una aportación muy Gracias. importante
para que todos los abogados estén conscientes de eso. Como lo dice, ya hasta te pueden iniciar una carpeta de investigación porque no estás legitimado para hacer las entrevistas con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Alguien más? Bien, yo por último un comentario. Bien, adelante, ¿quién? Una pregunta, la escuchamos. Gracias. Tengo una inquietud. Actualmente en cuestión de materia familiar que versa guarda y custodia de los menores, en algunos jueces han manejado un criterio en el cual contraviene una situación. ¿Cómo puedo yo demostrar cuando mi clienta, en este caso, estamos tratando de tener la guardia y custodia de una menor de 4 años aproximadamente, y la juez nos indica que al exhibir nosotros información como son videos, obviamente como pruebas supervinientes y con imágenes donde el papá está siendo omiso ante los cuidados, y emite un acuerdo la juez donde nos dice que estamos violentando la privacidad del menor, del cual nos previene todavía y nos amolesta diciendo que si nosotros seguimos actuando de esa misma manera, nos evitemos más que nada exhibir por un daño moral que pudiera ocasionar la privacidad de la menor. Cuando nuevamente hago un escrito y le comento que el objetivo de este juicio es justamente eso, la menor. Entonces, no tiene por qué, en este caso, prohibir a la mamá que le tome imágenes, porque eso es prácticamente literal lo que dice. Les queda prohibido a las partes que tomen imágenes y las exhiban dentro de este juicio porque violenta la privacidad de un menor. Es extraño para mi punto de vista cuando el objetivo de un juicio de esta magnitud versa la guardia y custodia de una menor, y cómo vamos entonces a acreditarle en este caso la juez que la contraparte está siendo omisa en algunos cuidados. No sé si ahorita dentro del procedimiento o usted me pudiera sugerir de qué manera se puede contrarrestar este tipo de criterios de los juzgadores. Gracias. Sí. Fíjate que, bueno, eso sería una consulta, ¿no? Una consulta sobre un caso en concreto, ¿no? Para darte una buena asesoría de eso, tendríamos que analizar nosotros tu asunto, pero a generalidades es la mínima intervención de los niños, niñas y adolescentes. Y el compañero Armando que él habló, él podrá explicar muy bien esa cuestión, es la mínima intervención de los niños. Ahora, ese video hay que ver de qué manera, cómo lo obtuvo para poderlo ingresar. Además, tú hablabas de que era una prueba superveniente. Si estás en el desahogo, yo quiero suponer que a lo mejor no es prueba superveniente, ¿eh? Digo, necesitaríamos ver el asunto. Una prueba superveniente es aquella antes de que se cierre la instrucción que viene siendo el desahogo de las pruebas, tú la ofertas que fue dentro, posterior o de fecha después de tu ofrecimiento de pruebas. Acuérdate que en materia familiar, desde el escrito inicial de demanda, tienes que ahí hacer mención de tus pruebas. Entonces tendríamos que ver si efectivamente entra como prueba superveniente. Otra, la mínima intervención. Otra que lo de los niños, niñas y adolescentes, que tú le tomes foto y que lo subas. Hay que ver de dónde le tomaron la foto, quién se la tomó. Si fue la mamá, creo que me comentabas, fue la mamá que le tomó la foto, tiene que hacer valer ahí y tenerle que decir al juez por qué. Tú dices, es que apenas a lo mejor si apenas va a resolución, entonces tendrían ustedes por ahí que promover a lo mejor otro tipo de una incidencia, ¿no? A lo mejor tendríamos que analizar ese caso. Ese caso es un caso en concreto que se tenía que analizar. Te digo, la mínima intervención de los niños y adolescentes es algo que se vela. Yo te puedo decir que me he tocado con jueces que aún en una audiencia siguen mencionando el nombre completo de la niña, del niño, del adolescente, que realmente dices, debes de manifestar, ¿no? El niño de identidad reservada con las iniciales tal, y no lo hace. Los mismos juzgadores me ha tocado a mí en audiencias que digo, señorías, que está mal, ¿no? No debe de ser así, ¿no? De hecho, por ahí le comentaba al doctor Marcos, vamos a tener para el 30, a ver si nos haces favor, doctor, de compartirles. El día 31 de enero vamos a tener un curso
sobre juicio oral, precisamente familiar, compañera, que yo creo que ahí puedes llevar tu caso práctico, y ahí podemos ayudarte a tomar una mejor decisión y analizar tu juicio, porque lo que vamos a dar es análisis de juicio oral familiar actualizado, el que se maneja en el Estado de México, y lo vamos a comparar con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Pues, doctor, hasta aquí sería mi participación, doctor. Te agradezco. Le agradezco a todos que están por ahí. Hola, no Sí. sé si me Disculpe, podían doctor, apoyar rápido. una pregunta, tengo una duda. En el Sí, caso en el que permítanme, por favor. Discúlpeme, lo que pasa es que el sistema ya nos va a desconectar a todos. Entonces, por favor, nada más lo tenemos programado para 1 hora. Nada más tenemos 1 minuto para despedirnos. Doctor, te agradezco por la participación. Voy a compartir la presentación, el flyer de tu conferencia. Te lo voy a compartir en los grupos para que por favor nos ayuden a compartirlo. Te deseo mucho éxito en tu capacitación, doctor. Nos vemos. Gracias, cuídense, que tengan buena tarde. Hasta luego. Bye.